El pasado 7 de agosto, Gustavo Petro, a un año de cumplir su nefasto mandato, pronunció un discurso desde el puente de Boyacá defendiendo sus terribles políticas de paz total y otros programas controversiales, utilizando su acostumbrada verborrea con la que está acostumbrado a envolver a sus incautos seguidores, eso sí pasando por alto el escándalo de su hijo Nicolás Petro. Ante este bochornoso discurso, la senadora Paloma Valencia en la plenaria del Congreso resumió el mandato de Petro como el año de la destrucción e improvisación de este país. Escuchemos a continuación la contundente respuesta de la senadora Valencia al nefasto discurso de Petro del pasado 7 de agosto. Hemos completado un año del gobierno del presidente Petro. Si quisiéramos hacer una descripción poética de este gobierno, habría que decir que la caracterizó un discurso grandilocuente, donde se gobierna para el nuevo mundo, un mundo donde no había nada y nada se había hecho, parecido a un colonizador que llega a América. Y podríamos decir que además ha sido un gobierno con muy poca o nula capacidad técnica. El presidente parece embelesado escuchándose a sí mismo. En sus discursos mezcla los grandes temas de los retos que tiene el mundo sobre el calentamiento global con unos propósitos algo ilusorios sobre lo que se quiere hacer con Colombia. Y que habla de Colombia, vuelvo y lo repito, como si nada hubiera, nada se hubiera hecho. Se siente como Cristóbal Colón descubriendo América. Pero eso preocupa, porque como todo lo que propone supone ser creado desde la nada, arranca por destruir lo que el país durante generaciones ha venido construyendo. Claro, presentan proyectos de ley que inician por destruirlo todo, repletos de buenas intenciones, pero absolutamente carentes de alguna capacidad o criterio técnico. El cambio se ha convertido entonces en un bulldozer que amenaza todas las cosas que se han construido en el país: la salud, los hidrocarburos, el sector eléctrico, el sector de vivienda, el sector turístico, el sistema penal, la defensa nacional, las Fuerzas Armadas, la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, también hay un ataque permanente al sector productivo y los empresarios. La seguridad del país, señor presidente, se ha venido deteriorando. ¿Y de qué manera? El gobierno renunció a la lucha contra las drogas. Afirmó que había ceses al fuego con el ELN, de los cuales solo tenemos los anuncios, porque la realidad de los territorios colombianos ha sido el crecimiento de la violencia contra los líderes sociales, contra los campesinos, contra sus hijos reclutados y sus hijas violentadas sexualmente. Los grupos armados ilegales siguen avanzando, benefician a los violentos y han ejercido un control territorial muy grande. Se habla de carnetización ya obligatoria por parte de los grupos ilegales en vastos municipios de Colombia. Se habla de presión armada para las elecciones, donde no va a haber elecciones libres en varios municipios de Colombia, porque los violentos dicen quién puede hacer campaña, quién no, y sobre todo qué partidos tienen derecho a participar y cuáles otros no. Las Fuerzas Armadas se ven inmovilizadas, perseguidas. Un ministro también de buenas intenciones, pero absolutamente ignorante en materia de seguridad, lo cual ha venido dando resultados en contra de la seguridad de los colombianos. Ahora le pagan a los jóvenes criminales para que nos dejen de matar. Y vale la pena recordar cuáles son las cifras que estamos viviendo los colombianos. En solamente este año 2023, ha habido 52 masacres, 170 víctimas. El secuestro ha aumentado en un 126%. La trata de personas ha aumentado en un 52%. La extorsión ha crecido en un 33%. Y eso sin contar que ya los colombianos no quieren denunciar porque consideran que no hay quien los vaya a defender. Senadores, el hurto a las residencias crece, como crece el hurto a personas. En mayo, la erradicación de los cultivos de coca había caído en un 87%.
Pero no solamente eso, sino que la cocaína incautada también bajó en un 18%, la heroína incautada en un 45%, y la incautación de insumos, que era lo que se suponía que iban a hacer, ha caído en un 41%, y sin contar que los otros insumos han caído en su incautación en un 28%. La reforma a la salud destruye nuestro sistema con la promesa de crear un sistema nuevo. Lo cierto es que ni siquiera fueron capaces de entregarle al sistema los recursos que se requerían. Hay un déficit de 2.4 billones de pesos para el aseguramiento y otros billones adicionales que se necesitarían para pagar las deudas del sistema. El sector turístico también se ha visto afectado. Le subieron los impuestos al 19%. En los tiquetes aéreos subimos del 5 al 19 y las consecuencias son evidentes. Las dos aerolíneas de bajo costo se quebraron, sin contar la crisis que tienen muchas otras. Y vale la pena decir que la ocupación hotelera estuvo entre el 43 y el 51% en Semana Santa y solamente llegó al 30%, mostrando una de las cifras más bajas en el país. Y les cuento, queridos senadores, que el sector constructor también está en crisis. Hemos suspendido un programa tan importante como Mi Casa Ya, pero lo más grave es que las ventas de vivienda ya cayeron en un 66%, se han perdido más de 50.000 empleos, y lo más grave es que 40.000 familias que esperaban tener el subsidio se quedaron con los crespos hechos, o mejor, con la casa en el aire. El sector de hidrocarburos, después de que se pensaba que con la salida de la ministra Irene Vélez podría tener un repunte, recibe la noticia de otro activista que carece de conocimientos técnicos como ministro. Y, por ejemplo, vale la pena decir que subieron la transferencia eléctrica del 1 al 6% en las energías no convencionales. Y esto generó que muchos proyectos ya no se cerraran financieramente. De manera que el discurso de la transición energética es un bello discurso que utilizan para las ocasiones especiales, pero que no tiene ninguna ejecutoria en el gobierno. Por las consultas previas están paradas la mayoría de los proyectos de energías alternativas, y la realidad de Colombia es que hoy incluso ya se anuncia que para el 2026 Colombia tendría que empezar a importar gasolina y gas, porque la promesa de las transformaciones que hicieron eran solamente una excusa para comprarle gasolina y gas al dictador de Venezuela. El aumento de la burocracia, en cambio, sí es notable, queridos congresistas. Se crearon ministerios con muchísimas direcciones, jurisdicciones, puestos en la DIAN, puestos en las entidades. Mejor dicho, se los voy a dar en cifras. Gastábamos antes 1.5 billones de pesos en burocracia y hemos más que doblado la burocracia. Este gobierno nos tiene gastando 3.8 billones de pesos en burocracia. Eso sí es vivir sabroso para los amigos del pacto. Y también vale la pena decir que eso es un aumento de 153%, es decir, más que doblada la burocracia en el país. Y la corrupción también está a la orden del día. Estamos hablando no solamente de las terribles confesiones del hijo del presidente, pero también de las investigaciones que se llevan del hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro presidente, investigado por el manejo de dineros en efectivo, la utilización de sus cuentas personales e incluso empresas fachadas para manipular la contabilidad de la campaña. Vale la pena recordar también las chuzadas ilegales, la exjefe de gabinete Laura Sarabia llevando a polígrafos a sus empleadas, a los cuales ni siquiera les pagaban la seguridad social. Hay que recordar las entregas de contratos por el presidente del Fondo Nacional del Ahorro y el directivo de Prosperidad Social, amañando las licitaciones a favor de los amigos. Es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impiden oír a cualquiera que piense diferente. Tiránico, porque además
desprecia a todo aquel que diga en contra de ellos. Sordo, pero sobre todo antitécnico. Le quedan 3 largos años al gobierno. Desde la oposición, de la que hemos tratado de ser constructivos, propositivos y sobre todo respetuosos, llamamos la atención de que Colombia no va bien, de que no es cierto de que el gobierno le esté cumpliendo. En las calles se siente la pobreza, los indicadores ya hablan de eso. Ojalá el gobierno se quite los tapones de los oídos, se baje de los tacones de la soberbia y empiece a gobernar para las grandes mayorías de colombianos que siguen esperando alguna ejecutoria a favor de los colombianos más pobres. Gracias, señor presidente.